¿Dónde está mi tierra? ¿Dónde? Entre el término agroforestal regenerativa y el término agricultura sintrópica solo hay un poco de polémica humana, antropogénica. ¿Por qué? Porque el término sintrópico es un poco polémico. Ahora os explico por qué. Porque es un término muy complejo y muy completo. Y es difícil saber si estás haciendo las cosas tan bien. Ernst es el padre de la agricultura sintrópica. Lleva 40 años haciendo estas prácticas en Brasil. Una de sus frases más célebres es esta que veis ahí: el agua se planta. También es una de las más polémicas, porque claro, si podemos plantar agua, pues cuánto más fácil sería trabajar en terrenos degradados y secos, ¿no? Y iremos viendo que efectivamente es así, el agua se planta. Este señor cultiva cacao, este es su cultivo productivo, es lo que comercializa. Pero además cultiva muchas otras especies que le dan de comer a él y a su familia y que también le dan un subproducto sobre el cacao, ¿no? El año que va peor el cacao, pues tiene otras cosas. La productividad del cacao en general ha bajado mucho en el mundo, en todas las zonas en las que se cultivaba tradicionalmente. Y Ernst, con esta técnica, ha conseguido como recuperar la salud del producto, la productividad también del campo, de la tierra, disminuyendo los problemas de enfermedades, plagas y otros problemas que estaban causando bajas, ¿no? Además, no utiliza ningún producto químico porque, claro, se basa un poco, todo esto de la agricultura sintrópica se basa en los procesos naturales, entonces no se utilizan productos químicos para trabajar con las plantas, a veces en los primeros años sí, pero luego se retira. Y ha aumentado la productividad por 4 con respecto a sus vecinos. Sí. Una pregunta, cuando dices no se utilizan productos químicos, te refieres a ni ecológicos ni no ecológicos, ¿no? Ningún insumo. Ningún insumo. Sí. ¿Ecológicos? Ecológicos tampoco. Bueno, lo que decía, al principio, los primeros años se pueden utilizar, pero la idea es, a lo largo del tiempo, que desaparezca la dependencia de insumos externos. Lo vamos a ir viendo realmente, vamos a ir profundizando en esto, pero eso está en la base de la agricultura sintrópica. Es como, puedes empezar apoyándote en ciertas muletas, pero a lo largo del tiempo te rehabilitas y caminas por ti solo, ¿no? Como un poco como la idea de recuperarte de un problema de salud también. Pues empiezas con ayuda, que puede ser química o puede ser física, pero a lo largo del tiempo vas soltando esa ayuda y empiezas a caminar por ti solo, porque si no, te vuelves dependiente, ¿no? Y la idea es perder esa dependencia a lo largo del tiempo. Ernst empezó a trabajar en un terreno muy degradado. Es verdad que el clima es muy moderado y que había algo de humedad en las temporadas de lluvias. Es en Bahía, en el interior de Bahía. Con el tiempo, pues sus vecinos han ido perdiendo la producción del cacao y él ha ido aumentándola. Además, algo muy interesante es que él ha conseguido hacer test de carga de nutrientes en su producción y ha multiplicado los nutrientes por mucho con respecto a los vecinos que todavía mantienen el cacao en cultivo convencional, ¿no? Y tiene todo el sentido porque ha recuperado el suelo, ha recuperado la fertilidad del suelo y todas las dinámicas del suelo y naturales que mantienen el cultivo bien nutrido. La ley de la entropía es la segunda ley de la termodinámica, como está referenciado ahí. Y básicamente lo que dice es que un sistema en el que hay intercambio energético, un sistema cerrado en el que hay intercambio energético, acaba por perder energía en los intercambios. El sistema, como un todo, a largo plazo tiende al caos, tiende al desorden, ¿sí? Al envejecimiento, en el caso de los cuerpos biológicos. Eso es la entropía. Y ahora dice Ernst, y no es el primero que dice esto, dice, bueno, en la naturaleza también se da el otro proceso, ¿no? También se da un proceso en lo macro en el que la vida evoluciona, ¿sí? Con el tiempo se acumula más energía, se transforma en otras formas más complejas y evoluciona. Entonces dice, ¿y si hacemos una agricultura que en lugar de perder energía a lo largo del tiempo la acumule? Entonces estaremos trabajando como trabaja la naturaleza. Por eso es tan polémico, ¿no? Porque ¿cómo sabes tú si estás trabajando como trabaja la naturaleza? Pero bueno, esta es la idea con la agricultura sintrópica, es trabajar como trabaja la naturaleza cuando evoluciona la vida. Ana, ¿podríamos decir que la entropía o la sintropía
la podemos observar en la naturaleza según la escala en la que estemos observando, ¿no? Que en un mismo organismo es más fácil ver la entropía, pero tú estás hablando más del todo, ¿no? De la evolución del ecosistema. Sí, exactamente. O sea, esto es muy importante, la escala, pero también es importante entender que son procesos complementarios que se dan en todo momento y en todo lugar, y que uno no existe sin el otro, ¿no? Entonces, en toda esta cadena evolutiva se dan procesos entrópicos constantemente, que son este envejecimiento celular, por ejemplo, pero al mismo tiempo también el crecimiento del desarrollo de un cuerpo, aunque sea de un individuo, también es sintrópico. Entonces, en el mismo cuerpo, e incluso en lo más micro, en la reproducción celular, se da más la sintropía, y en la destrucción, ¿no? en el proceso de envejecimiento y de muerte celular, se da más el proceso entrópico, ¿no? Y estos dos procesos son absolutamente complementarios. Entonces, si no existiera uno, no existiría el otro. Pero es interesante este cambio de perspectiva que trae Ernest en cuanto a la agricultura, porque dice, vale, no estamos hablando de naturaleza y ya está, estamos hablando de cultivos, pero ¿podemos trabajar acumulando energía? Normalmente la agricultura pierde energía constantemente. En cada proceso de labranza, en cada proceso de recolecta incluso, se está perdiendo energía con respecto al ciclo anterior. Entonces dice, vale, y si damos una vuelta a con qué principios trabaja la naturaleza y los aplicamos en la agricultura, ¿conseguiremos fijar energía a lo largo del tiempo? Y esto es un poco el desafío, ¿no? que tenemos entre manos, que en realidad nos hace mucha falta, porque lo que vemos son paisajes que se están desertificando gracias a nuestra actividad, no solo en agricultura, pero también en agricultura y de forma bastante importante. Y esto, si conseguimos cultivar, producir de tal forma que consigamos fijar energía, pues es que nos hemos ganado el futuro, literalmente, ¿no? Vale, entonces aquí en esta imagen, por ejemplo, veis que es bastante gráfica, veis el hoyo, el cráter que dejó bueno, supuestamente es una simulación, que dejó el meteorito que se cargó a los dinosaurios, a la mayoría de los dinosaurios sobre el planeta y a toda esa cadena trófica, ¿no? Que estaba sobre la Tierra y una parte de la acuática, pero en el agua sobrevivieron muchos más. Y este proceso es un proceso absolutamente entrópico, ¿no? En el que llegó una fuerza externa y destruyó de golpe prácticamente todo un recorrido de millones de años o de cientos de miles de años de evolución de la vida en este planeta, ¿no? Toda esa cadena desapareció. Bien, no es toda la cadena si nos ponemos estrictos, pero prácticamente. Después de esto empieza otra vez una cadena de construcción de la vida. Entonces constantemente se dan estos procesos, ¿no? Ahora mismo en un bosque en el que ha habido un incendio, este verano ha habido un montón de incendios, lo sabemos, ¿no? En el norte. Después de los incendios quedan un montón de materiales y de ingredientes que son fundamentales para la vida, que permiten, o sea que de hecho se da un pico en la fertilidad del suelo después de un incendio, y si hay suficiente vida para fijar esa fertilidad, después hay una espiral de crecimiento brutal. Entonces hay un momento muy entrópico de golpe y luego una cadena sintrópica de evolución del paisaje. No os estoy animando a generar incendios, ¿eh? Por favor. Pero bueno, aquí os doy algunos ejemplos. La caída de un árbol en un bosque maduro también es un momento entrópico que da oportunidad a todo el renoval del bosque, a todas las semillas que están inactivas debajo de este árbol, a volver a germinar y a volver a crecer, ¿no? Y a volver a hacer un bosque que puede ser más diverso que el anterior. Entonces, porque bueno, lo que vamos a hablar después de la sucesión ecológica pues nos va a aclarar por qué puede ser más diverso el siguiente bosque, ¿no? Pero entonces siempre hay como esta espiral en crescendo de vida cada vez más compleja en este planeta, salvo que haya un evento entrópico brutal que corte en cierto momento la evolución. Y aún así, siempre se reanuda. Entonces podemos decir prácticamente que esta Tierra funciona como un macroorganismo, funciona como un cuerpo. Cuando te pones a estudiar realmente cómo se comportan unos elementos con respecto a otros, parece que todo funciona o trabaja para que lo demás funcione. Que es un poco lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Y si vemos, es imposible imaginar un cuerpo humano
saludable en el que los pulmones y el cerebro estén compitiendo por los recursos. Si hay muy pocos recursos, si hay muy poca agua, por ejemplo, pues el cuerpo va a decidir a quién dárselos para mantenerse vivo. Pero desde luego no hay una competencia por el agua, no hay una competición por el agua. Un poco de la misma manera, dice Lynn Margulis, la vida se mueve por cooperación en este planeta porque toda la vida quiere prosperar. Porque el planeta funciona como si fuera un cuerpo, como si hubiera una inteligencia que coordina todos estos elementos para que lleguen a más evolución, para que lleguen a mayor abundancia, a mayor grado de abundancia con el tiempo, ¿no? Y así, si observamos cualquier etapa de la evolución de la vida en este planeta, veremos que no existe una etapa en la que los elementos que están presentes en un paisaje degraden el paisaje por sí solos. Sí, siempre hay una tendencia a acumular recursos y a llegar a mayor grado de abundancia, a evolucionar. Es verdad que si lo miramos desde un prisma muy humano, a escala muy humana, igual miramos solo 50 años un paisaje, podemos llevarnos a engaño, pero si lo miramos a lo largo de los ciclos por los que realmente evoluciona el paisaje, que son cientos de miles o millones de años, nunca veremos que el paisaje tienda a destruirse. No sé si conocéis el caso de Yellowstone, que es un poco lo que aparece aquí. Aquí tenemos en la primera imagen un paisaje muy degradado, que está muy degradado, bueno, por varias causas, pero se descubrió que introduciendo los lobos, que es lo que se hizo en Yellowstone, lobos que trajeron de Alaska, de otra zona, porque ya se habían extinguido ahí, se cazaron todos, entonces se trajeron lobos de otro lugar, se pusieron ahí, se plantaron, digamos, en el paisaje, y solamente con esa acción toda una cadena de regeneración del paisaje tuvo lugar. Entonces todo el paisaje se degeneró muy rápido por la falta de uno de los elementos, que por otro lado se le llama key species en inglés, como especie clave, después de este experimento, al lobo, porque se descubrió que es una de esas especies que puede abrir una puerta o cerrarla, ¿no? Cuando volvieron los lobos, los herbívoros empezaron a moverse por el paisaje. Cuando los herbívoros empiezan a moverse por el paisaje, dan espacio a que el paisaje se regenere. Y eso desencadena toda una cadena, de tal manera que en 30 años empezó a haber anfibios que habían desaparecido. Si la vida se relacionara sobre todo, principalmente a través de la competición, pues acabarían todos tuertos, ¿no? Por hacer esa alegoría tan bíblica, pero acabarían todos muertos en un desierto, pero en un desierto de los imaginados, no de los de verdad, ¿no? Que sí que tienen vida. O sea, en un paisaje yermo, vacío de vida y ya, sin sonido, sin actividad, sin movimiento. Y esta no es la realidad en la que vivimos. Vivimos en una realidad muy compleja en la que existe toda una red de vida. Sabemos que tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. Entonces, este es un trabajo bastante interesante también, se llama Food Forest Living Web, que estudian las redes de vida del suelo y cómo éstas se relacionan con la vida en la parte aérea. Bueno, y ya llegamos a este término que también es tan importante que a veces yo creo que se habla mucho de ello, pero a veces no se entiende del todo, ¿no? Que es la regeneración. No sé si habéis visto este gráfico alguna vez. Yo lo vi en primaria, creo que lo volví a ver en secundaria, pero nunca lo entendí del todo. Y claro, cuando ya me puse a profundizar un poco más, primero esto en la permacultura, luego en la agricultura sintrópica, empecé a entender que los únicos productores que tenemos en este planeta son los seres vivos que hacen fotosíntesis, que todos los demás somos consumidores, que es bastante loco, ¿no? Claro, esto nos lo han enseñado un montón de veces, productor, consumidor, 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 descomponedor, que es un consumidor también, y el único productor en toda esta cadena es, bueno, no solo la vegetación, porque sabemos que hay otros seres vivos que producen fotosíntesis, pero sí todos los seres vivos que cogen energía del sol, de fuera del planeta, y la transforman en materia orgánica que se queda en el planeta. ¿Sí? O sea, toda la energía que consumimos todos los seres vivos de este planeta viene del sol. Me gusta mucho hacer énfasis en este proceso de la fotosíntesis porque realmente es algo que tenemos como muy asumido y muy poco bajado a tierra, ¿no? Como lo tenemos muy en el aire ahí.
Ah, sí, la fotosíntesis es el proceso que hacen las plantas por el cual producen su propio alimento. Sí, genial, pero no solo el suyo, sino el de todo el resto de la vida, ¿no? Y la regeneración es un proceso que se da en este planeta constantemente también, una vez más, por el cual se produce, bueno, primero, o gracias, mejor dicho, a un proceso de reciclaje de los nutrientes que están generados en el ciclo anterior, pero también porque en cada uno de esos procesos de reciclaje se fija un poquito más. La regeneración natural se da además por un proceso, o a través de un proceso, cuando es natural, que llamamos sucesión natural de las especies. Este es un término bastante conocido en ecología y en biología, y podéis encontrarlo por ahí también. Pero vamos a profundizar en la perspectiva que tiene la agricultura sintrópica de la sucesión natural de las especies, ¿no? Este SNE que veréis por ahí en algunos lugares. Bueno, para empezar y resumiendo y simplificando muchísimo de nuevo el discurso, os diré que la sucesión natural es el proceso por el cual el planeta se transformó de ser una roca enorme con agua viajando por el espacio a ser un ecosistema de ecosistemas súper complejos, en el que hay mucha diversidad de medios y hay mucha diversidad de formas de vida. Primero, sabemos que las formas de vida que estaban presentes en el agua, donde también hay sucesión natural de las especies, pero ocurre de forma muy dinámica y muy rápida, porque hay mucho movimiento, ¿no? Y mucha conexión en el medio. Primero, algunas formas de vida muy simples salieron y colonizaron el mineral. Entonces, donde había roca, empezó a haber líquenes, algas, musguitos, ¿no? Estas formas de vida tan simples que todavía encontramos en el planeta y que han seguido evolucionando, así que no son exactamente como eran, pero parecidas. Y entonces estas formas de vida colonizan el medio mineral, primero la roca o la arena o la tierra, sí, el suelo del mineral, y luego a lo largo de su propia vida transforman el medio. Entonces, viviendo cientos de miles de veces o millones de veces ahí, esas formas de vida tan simples transforman la roca en roca con un montón de tierra encima, del suelo vivo. Sí, y esto lo hacen porque viven, mueren, se descomponen, viven, mueren, se descomponen, van fijando energía del sol, viven, mueren, se descomponen. Sí, en cada ciclo de vida fijan energía del sol en sus cuerpos, luego los descomponedores lo transforman en suelo. Entonces se da este proceso que veis en este gráfico de la izquierda, en el que cada vez hay cabida para que evolucionen formas de vida más complejas, porque hay más nutrientes hay más nutrientes disponibles en el medio, que permiten que cuando hay mutaciones X, si queremos hablar de la teoría de la evolución de Darwin, cuando hay mutaciones X que encajan con la necesidad del paisaje, se establezcan bien. ¿Se entiende eso? Entonces se van estableciendo formas de vida cada vez más complejas. Y estas formas de vida siguen muriendo y cambiando, viviendo, muriendo y cambiando las condiciones para la siguiente forma de vida. Entonces siempre generando nichos nuevos, ¿no? Entonces, esta es otra forma de visualizar la sucesión natural de las especies, que es como ocurre más en un paisaje en lo macro, en lo que es más visible para nosotros, cómo las formas de vida, formas de vida cada vez más complejas de nuevo, pero también cada vez más formas de vida se establecen en el paisaje, porque se van generando nichos nuevos, ¿no? Y en este caso vemos aquí la evolución de un bosque mediterráneo. No sé si veis en la última imagen, podéis ver una encina, un alcornoque, podéis ver almendros aquí debajo, olivo aquí, pero esta secuencia puede ocurrir a lo largo de miles de años, o cientos, ¿no? Depende de cuánta agua haya disponible, cuántas semillas estén presentes en el lugar, cuánta dinámica, cuántos animales estén pasando por ahí, fertilizando y colocando semillas, haciendo el paisaje cada vez más complejo, ¿no? Es bastante interesante porque si nosotros participamos en ese proceso podemos acelerarlo por mucho, porque tenemos los nutrientes, tenemos la capacidad de mover semillas y en general, bueno, podríamos participar ayudando, impulsando esos procesos naturales, ¿no? O podemos participar degradando, desde luego, eso ya lo sabemos. Aquí vemos un hecho súper entrópico que ocurrió hace poco y seguro lo tenemos visto por ahí
bueno, tal vez en persona, pero la mayoría supongo que por televisión, en el cual, pues además de destruirse una buena lengua de la Tierra, también se generó suelo nuevo, que es bastante interesante, ¿no? Como de un hecho entrópico tan fuerte, en el momento directamente se generó la oportunidad para una mayor espiral de sintropía de lo que había antes. En una isla, la generación de suelo ganado al mar es una locura. Esto es es benéfico para todos realmente, ¿no? Y los agricultores de la isla, de La Palma, desde el principio se rifaron ese suelo. Estaban, yo quiero una parcela ahí. Porque claro, encima tiene minerales súper escasos normalmente en la corteza terrestre, muy presentes y muy accesibles. ¿Qué pasa? Que todavía está caliente, no se puede cultivar. Pero da igual, yo me lo rifo ya y si lo cultivan mis hijos, pues, pues para ellos, ¿no? Pero esto es suelo nuevo en una isla, es una locura. Los canarios han descubierto cómo hacer esto y usan la roca, la piedra chiquitita, el picón, la usan como cobertura, como si fuera materia orgánica. Es bastante loco, entonces hacen como cráteres así, y lo habréis visto con las viñas, ¿no? Que es lo más típico. Y cultivan la parra en medio y el cráter hace que condense la humedad y al principio cubren todo con el picón, en fin. Y realmente se lo han currado para poder trabajar en un medio que es muy hostil y que es muy difícil de trabajar en realidad. Pero bueno, sí, el caso es que los seres humanos podemos transformar ese paisaje muy rápido. En realidad traemos sustrato en materia orgánica y mantenemos el sustrato ahí con buenas prácticas y tienes bosque en no tanto tiempo, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de un medio mineral en el que, bueno, pues también es muy difícil imaginarse que aquí puedan crecer plantas. Y esto es puro cemento, así que habría que romperlo un poco y airearlo antes, pero pueden crecer plantas. Es una rastrera crasa que acumula mucha agua en sus hojas, que no son exactamente hojas, pero bueno, como si lo fueran. Se llama Caprobotus edulis, pero le llamamos uña de gato comúnmente, ¿no? Efectivamente. Es una planta que está prohibida, se considera invasora, y sin embargo en este paisaje que yo visité en Portugal, tuve la suerte de ver la evolución del paisaje, está haciendo un trabajo brutal que otras no llegan a hacer. Ella ha ido generando materia orgánica y veis cómo va avanzando. A medida que se establecen otras especies, ella va avanzando y no se queda donde están esas otras especies sanas y saludables, ¿no? Esto se ha visto a lo largo de los últimos 10 años, el progreso ha sido brutal. Lo mismo ha pasado aquí con las acacias. ¿Veis aquí acacias? Esto es acacia negra. Todos estos arbustillos así más verdes son de acacia negra. La acacia negra apareció y también es una planta invasora, también está prohibida. Apareció, hizo una especie de arbustillo y dentro de ese arbustillo se pueden reproducir otras plantas que no tienen su nicho fuera. O sea, tú colocas las mismas semillas de las mismas... Bueno, de hecho están en todas partes, ¿no? Esas semillas, pero ahí dentro de la acacia han aparecido madroños, pinos, por supuesto eucalipto, que lo había anteriormente. Aunque esto era un bosque de pino fundamentalmente, pero bueno, había en algunas zonas de eucaliptos que se habían plantado, madroños, laureles incluso, han aparecido plantas bastante exigentes, algunos quercus, alcornoque y roble melojo, que normalmente, o sea que en la duna no se dan, no funcionan, y que dentro de la acacia sí han funcionado. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Portugal tiene prohibidísima la acacia y además tiene bastante presupuesto para matar especies prohibidas. Entonces mandan a equipos de gente con jeringuillas con glifosato a pinchar las acacias. Después de cada uno de esos eventos se muere todo. En esa sucesión la acacia es un elemento pionero, es una planta pionera que trabaja en el primer ciclo, después desaparece con el tiempo. Pero claro que en un ciclo natural tarda mucho en desaparecer. Pueden ser 200 años, que es más o menos el ciclo de vida de esa planta. Ahora, si nosotros trabajáramos para que las otras plantas se establezcan bien, podemos dejar que se hagan fuertes, que lleguen a las capas freáticas y una vez que sea así, ahí sí, empezamos a talar acacias, a lo bestia. Hombre, el glifosato yo no lo recomiendo en ningún caso, pero podríamos hacerlo también con químicos chungos, ¿no?
uña de gato, perdón, la uña de gato como que se va desplazándose, pero no desaparece, obviamente, ¿no? O sea, como siempre está en zonas degradadas, digamos. Cuando la uña de gato tiene una sombra muy densa, desaparece. Entonces, cuando el bosque se cierra, desaparece. O sea, entonces invasora como tal. Se le llama invasora porque llega a un paisaje donde no estaba y se reproduce muchísimo. A lo loco. Puede hacer que desplace a otras especies. Ahora, lo que entendemos desde la agricultura sintrópica no es que las desplace, sino que ellas no están fuertes ahí, entonces la otra está haciendo un mejor trabajo. A lo largo del tiempo genera mejores condiciones porque todas las formas de vida generan mejores condiciones que las que encontraron para otras formas de vida. Ninguna forma de vida, salvo el ser humano y los animales domesticados, normalmente estabulados en un espacio, degeneran el paisaje. Esto no existe. O sea, si miramos el paisaje a lo largo de cientos de miles de años, que son los ciclos con los que evoluciona el paisaje, sí, porque no evolucionan 20 años, no evolucionan 30, no evolucionan 50, evoluciona en 1000, 2000, 10.000, 100.000. Todas las especies están participando para que haya mayor grado de abundancia en este planeta. Siempre evolucionan. No hay ninguna especie que involucione la cadena trófica, ¿no? La cuestión es que las condiciones climáticas, las condiciones edafológicas, todas las condiciones que sostenían el paisaje como era hasta ahora han desaparecido. No son las que había hace miles de años cuando evolucionaron esas especies, no son las mismas. Las temperaturas son más extremas, hay menos humedad, o sea, realmente hay condiciones diferentes. La uña de gato, desde la agricultura sintrópica, la uña de gato es un acelerador del proceso, pero el proceso se está dando de forma natural. Y si no fuera por la uña de gato, se daría en 100 años, en 1000 años o en 2000, pero se daría igual. En general, tenemos una sociedad que tiene mucho más miedo a la fotosíntesis de especies desconocidas o que no son autóctonas, ¿no? que al desierto. Es como... Y no me refiero al caso del que estás contando tú, pero en general tenemos esta perspectiva de que un ailanto en un descampado está haciendo daño por no ser de aquí. Es un discurso bastante curioso porque en realidad, o sea, es un discurso muy político, ¿no? El discurso de las plantas invasoras, y se utiliza el mismo lenguaje que se usa en otros ámbitos al final. Y esto es muy característico, muy paradigmático, yo creo. O sea, se habla de plantas invasoras que vienen aquí de fuera a reproducirse, a extenderse y a desplazar a los autóctonos. A quitarnos el trabajo y el espacio. A ocupar el espacio de los autóctonos. Y en realidad el límite, o sea, las fronteras, todas las fronteras que nosotros conocemos son líneas sobre un mapa que nos hemos inventado nosotros, ¿no? Las fronteras naturales, que sí existen, son sobrepasables, siempre lo han sido. En Canarias, que está a tomar por saco, con perdón, del mundo bereber, del mundo amasig, hay amasig, hay personas de origen amasig, hay palmera canariensis, que es una evolución del mismo ancestro que la datilera, hay drago canario, que también lo hay en el norte de África. O sea, muchas de las especies que están ahí, con una frontera en medio, que son cientos de miles de kilómetros de mar. Pero hay especies ahí que han llegado con pájaros, con el viento y con las personas, que llevan evolucionando en las Islas Canarias durante miles de años, ¿no? Y que ya han generado subespecies autóctonas que en su momento llegaron de fuera. En su momento eran invasoras. Seguro que había otra flora ahí, ¿no? Pero ahí llegaron estas, colonizaron el espacio, se evolucionaron ahí, claro, y se transformaron en otras especies. Entonces, a día de hoy, en Canarias, pues hay que tener mucho cuidado con qué se planta, porque hay muchas especies endémicas que se quieren cuidar, que yo también las quiero cuidar, ¿eh? O sea, yo también tengo esta perspectiva más romántica de la ecología, de querer conservar lo que ya existe. Pero la realidad es que el planeta continúa evolucionando y evoluciona también con nosotros como medio. No solamente utiliza a los pájaros y al viento, sino también a los animales que caminamos sobre el planeta o que volamos en torno al planeta, que somos nosotros. El trabajo de una planta es hacer fotosíntesis, generar materia orgánica y a veces generar comida. Sí, entonces, si está haciendo fotosíntesis en un lugar, es porque existe el nicho, el espacio para que lo haga en ese lugar. Ninguna planta llega con armas y dice, tú, quítate de ahí que voy yo. Ninguna. El suelo es la vida en general y es mucho más inteligente de lo que podemos percibir, y el suelo es un medio mucho más complejo y
y lleno de... O sea, es un medio de comunicación, ¿no? Es un medio a través del cual se comunican los seres vivos. Entonces, a través del suelo están llegando a acuerdos, lo veamos o no lo veamos. Es cierto que hay plantas que con sustancias alelopáticas impiden el crecimiento de otras, ¿no? O sea, que idealmente queremos pensar en esa red y en esa cooperación, pero sí que es cierto que si tú plantas una salvia al lado de la huerta, no te crece tan fuerte la huerta porque la salvia está diciendo aquí. Claro, la pregunta para mí es más, ¿cuál es tu intención, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Porque si lo que quieres es regenerar y ya está, entonces la planta que se dé ahí, adelante. Da igual si genera o no sustancias alelopáticas, ¿qué importa eso? Ahora, si quieres producir huerta o tienes un objetivo muy, muy concreto, quiero producir tomate, entonces vamos a ver con quién trabajamos para que la cosa sea regenerativa y funcione. Voy a pasar a la siguiente secuencia. ¿Esto es un bosque? Porque es que ya entramos a hablar de eucalipto, entonces ¿para qué? Esto es un bosque, es un cultivo. He estado en un campo de un agricultor en concreto en Canarias que me dijo que esto era un bosque, que casi me echó a llorar. Porque claro, no es tan trampa esta pregunta, ¿no? Es bastante claro. Esto se parece mucho al cultivo de eucalipto en el norte de España y de Portugal. ¿Qué ocurre aquí? Se dan varios fenómenos terribles para el suelo. Uno de ellos es la alelopatía, por supuesto. La concentración de aceites esenciales en este suelo es altísima. Porque claro, hay monocultivo de eucalipto. O sea, pero además se da un fenómeno, le llamamos de túnel caliente. Esta estructura hace que haya un túnel de aire que a menudo se calienta y que seca el suelo de forma acelerada totalmente. ¿Esto es un bosque? Claro, hay más dudas, ¿no? Aquí. Es una plantación de eucalipto exactamente igual que esta. Vista desde abajo y a lo mejor ha pasado 5 años más. Se ha desmadrado un poquito más, pero aquí hay eucalipto y si te metes, es verdad que hay alguna especie más. Aquí se ve un laurel, ¿lo veis? Y aquí otro. Hay algún acebo, si paseas por ahí encuentras algún acebo, algún roble, algún castaño, pero muy bajitos, muy pequeños, muy bebés, muy jóvenes, vaya. Y hay muy poca diversidad realmente de plantas bien establecidas. Esto es un cultivo de eucalipto que ha sido maltratado a lo largo de varias generaciones, de eucalipto digo, no de humanos, y que luego ha sido abandonado. Y en lugar de cortarse, pues hace 15 años se abandonó. Y esto hace que efectivamente se está dando un proceso de regeneración natural. Lo que pasa es que es muy lento. Con un techo así, mucho más lento, ¿no? Si aquí se cayera un eucalipto o varios y se abriera una clarera, el proceso de regeneración sería mucho más rápido. ¿Y esto es un bosque? Sí, ¿no? Todavía hay dudas. Hombre, se parece bastante. Se parece bastante a un bosque, ¿no? Pues sabéis que este es el bosque en el que se origina este tipo de eucalipto. Ahí lo veis, es este. Esto. Es el mismo eucalipto. ¿Eh? Australia. Es loco, ¿no? O sea, una especie que genera alelopatía puede llegar a un suelo así. Pues parece que sí. Nosotros trabajamos mucho con eucalipto porque estamos en Galicia en un contexto en el que estamos rodeados de esto. Entonces tiene todo el sentido para nosotros utilizar el eucalipto de otra manera y mostrar que existen otras formas de trabajar con él y que también puede regenerar, ¿no? Y el eucalipto para nosotros se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para la regeneración natural. De todas las que usamos, que son muchas, todas plantas, es una de las más eficientes y eficaces. Porque, bueno, por muchas razones, pero su crecimiento rápido nos ayuda mucho a que especies más lentas crezcan también más rápido. Entonces estábamos hablando de regenerar el suelo, el bosque, el horizonte, todo eso es el paisaje. Pero ahí la prioridad, ¿no? Estamos apuntando al suelo sobre todo. Sí, estamos apuntando al suelo. En agricultura sintrópica, y hablaremos un poco más de esto más adelante, decimos que somos pastores del suelo prácticamente.
porque se trata de regenerar el suelo para que éste nos haga fácil el trabajo de producción. Que dice, todos los seres han surgido para cumplir una función y todos la cumplen con placer. Todos los seres vivos dependemos del trabajo y la felicidad o el placer de nuestro vecino. Y esto, que es como muy filosófico, es verdad. Dependemos de que los otros seres vivos no vivan estresados. Sí. Cuando hay muchísimo estrés en la vegetación o en la fauna, pues hay que preocuparse, porque lo siguiente es nuestro estrés, ¿no? Después vamos nosotros. Pero eso, lo que sí que es fundamental, creo yo, es hacer énfasis en esto, que la fotosíntesis es el proceso del que dependemos nosotros, ¿no? Y, digo nosotros, pero todos los seres vivos que no hacen fotosíntesis, pero en concreto nosotros dependemos mucho de ella. Porque no solamente nuestra respiración y la respiración de las plantas son dos partes del mismo proceso. Sí, nosotros inspiramos y ellas expiran, ¿no? Y viceversa. Sino que también, que generan oxígeno que necesitamos y CO2 y fijan CO2 que necesitamos también que fijen. Sino que también hacen, pues eso, condiciones térmicas muy estables, condiciones hídricas muy estables, fijan agua. A día de hoy se dice que los árboles son pastores de nubes, ¿no? Porque se ha visto que condensan humedad. Donde yo vivo se ve, porque por las mañanas hay niebla, como había hoy aquí, que entra del mar. Entonces se ve como la niebla entra del mar, se vuelve todo un paisaje así, casi opaco, y cuando llega al bosque precipita. Y se ve el agua caer desde lejos. Y esto ocurre todos los días. Entonces la humedad entra del mar y donde choca con fotosíntesis, con plataformas, con hojas, que son plataformas de condensación, condensa y baja. Y claro, y va muchos kilómetros tierra adentro, ¿no? O sea, lo puedes ver como sigue entrando, pero ya empieza a condensar ahí, hace cascada y ya hacia adentro sigue condensando. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy, dónde vienen mis abuelos.